no me falle esta mañana. Estoy muy contento de tener la oportunidad de presentar el mensaje esta mañana y es mi petición que nuestro Dios, el Padre nuestro, que Él nos bendiga de gran manera mientras que examinamos juntos el atributo más importante de Él, lo cual es su soberanía. ¿Está puesto esto? ¿Oyen bien? Ah, ok. Yo no oigo nada. Ok. Les invito a que abran su Biblia al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y leeremos el capítulo 1 y los primeros 10 versículos del capítulo 2. Ya está puesto, ¿eh? Entonces, si no tiene Biblia, ahí habrá la palabra del Señor escrito en la pantalla. Y yo quisiera decirles que esta mañana voy a predicar un mensaje expositorio. Eso quiere decir que no será un mensaje típico, que les voy a explicar cada versículo mientras que andamos por el mensaje. De esa manera no perdemos nada en lo que está diciendo nuestro Señor a nosotros. Ahora, leeremos el primer capítulo, los primeros 14 versículos del capítulo 1 y luego los primeros 10 versículos del capítulo 2, Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Cristo Jesús, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que sea gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es el capítulo 1, los primeros 14 versículos. Ahora, vayámonos ahí al capítulo 2, los primeros 10 versículos. Recuerden, hermanos, que en la Biblia anterior no habían versículos enumerados, ¿verdad? Era una carta completa. Okay. Ahora en 2. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Oremos, hermanos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Tú que has creado todo lo que existe, los cielos, la tierra, la mar y todas las criaturas acá en la tierra, o las que existen en lugares celestiales. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Te adoramos, oh Dios, y te amamos. Eres tú quien nos has despertado de nuestro sueño espiritual. Y eres tú que nos has dado la vida eterna. Te pedimos que tú recibas nuestras palabras de gratitud y que tú nos ayudes a comprender el mensaje de esta mañana. Ayúdanos a ser atentos para poder recibir todo lo que tú quieres que comprendamos, Señor. Es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, que lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Hay dos temas mayores que aparecen en la carta a los Efesios
escrito por el apóstol Pablo. Dos temas mayores. La primera es Cristo. Jesucristo ha reconciliado toda la creación a Él mismo y a Dios el Padre. La segunda, Cristo ha unido a sí mismo a un solo pueblo de todas las naciones y también ha unido todas las naciones, la una con la otra, por medio de Cristo. Dos temas. Estas dos grandes cosas fueron logradas por medio del poder absoluto, o mejor dicho, la soberanía de Dios, el cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son reconocidos como Dios y recibidos por medio de la fe y recibida por la gracia del Señor. Ahora vamos de nuevo al versículo 3 del primer capítulo de Efesios y empecémonos a examinar en más detalle lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de su soberanía, sobre su gracia, la condición de la humanidad, su plan para salvarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo que queremos ver. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El énfasis acá del apóstol es la mediación de Cristo, la cual es el papel de Cristo, Jesús, para obtener todas las bendiciones de Dios. Y las palabras toda bendición espiritual en el griego es neumáticos, parecido ahí al aire que ponemos en la goma, ¿verdad? Neumático. Pero esa palabra quiere decir toda bendición espiritual en el griego original y refieren a los dones espirituales que nos salvan. Estos son los dones espirituales que nos salvan a nosotros. Según nos escogió, dice el versículo 4 ahora, en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso quiere decir que anteriormente no éramos espirituales y no queríamos a Dios. Nos eligió Dios. Nos escogió Dios en Él. Quiere decir que el Padre escogió quienes habrían de ser salvos o creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Deje eso ahí hundir un poquito ahí en el alma. Dios les escogió antes que fuisteis nacido, antes de que había creado el mundo.
antes de que había una creación. Le escogió. ¿Entienden eso? Quiere decir que el Padre tuvo el papel de dirigir entre todas las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, aunque todos son iguales en su deidad y sus atributos. Dios el Padre determinó quién sería salvo. Es por la iniciativa del Padre que somos redimidos de nuestro pecado. El versículo 5 dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí vemos la palabra predestinar. Quiere decir preordinar, designar de antemano, nombrar de antemano. Y en amor, antes de la fundación del mundo, nos escogió Dios para ser hijos adoptados. Herederos de las bendiciones de Dios, todo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Quién lo determinó? El Padre. ¿Cómo? Según el beneplácito de su voluntad. Esto quiere decir, hermanos, que no hay nada, no hay nadie que puede prevenir o impedir el plan de Dios para amarnos a nosotros a sí mismo. Dios va a salvar a quien Él quiera. Y lo hizo de antemano, lo hizo de antes de la creación del mundo. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Escúchenme acá, hermanos. El mayor propósito de Dios aquí no es en realidad nuestra redención. ¿Entienden? Sino es para la alabanza de su gracia por medio de la redención. Alabado sea el Señor por su gracia, que nos ha salvado. Oh, gracias, oh Señor. Pero a ti sea honra y gloria para siempre. Porque eres tú que me escogió. Oh. En Él, dice el versículo 7, en Él tenemos redención. Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención aquí quiere decir el rescate de alguien de la esclavitud. Redimir. El hombre se nace un esclavo al pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, la raza humana se hizo pecadores. Ya no tenían la misma relación con Dios que tenían anteriormente. Y todos los que nacieron después de Adán y Eva tienen una naturaleza diferente, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde, una naturaleza que en realidad no quiere nada que ver con Dios el Creador, su Creador, su Padre Celestial. Pero al ser perdonado el creyente, es liberado de su esclavitud al pecado. Esto fue efectuado por la sangre derramada de Cristo.
como un sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir que satisface la demanda y la necesidad de justicia de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Hemos cometido ofensa horrible en contra de nuestro Dios al rehusar de aceptarle como creador y obedecerle y honrarle y seguirle. Es una ofensa increíble delante del creador del mundo rechazarlo. Increíble. ¿Cómo puede ser posible que nosotros rechazamos al creador de todo el universo? Pero Dios dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Nos dio, quiere decir acá, a los elegidos, a los que fueron escogidos, que creen en Cristo Jesús, les dio a conocer el misterium, es la palabra que aparece en el griego. Y la palabra misterium refiere a una revelación de algo previamente o anteriormente ocultado, algo no conocido, pero ahora totalmente revelado y hecho claro. Nos dio a conocer el misterio, lo cual fue ocultado anteriormente. Con miras a una buena administración, dice el versículo 10, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el momento propicio, en el momento correcto, en el momento perfecto, Dios efectuó una reconciliación cósmica en Cristo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz de Calvario está en el mismo centro de toda la historia de la creación. Dios logró la redención de su pueblo. Es un evento fantástico, increíble. Está en el centro del todo el plan de la creación, de lograr esto. La muerte de Cristo era un evento espectacular. También dice el versículo 11, hemos obtenido herencia, habiendo sido, aquí otra vez, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos, hermanos, todos nosotros obtenido nuestra herencia, hemos sido predestinados y todo esto de acuerdo del propósito de Dios el Padre, quien hace todo conforme a su santa voluntad. Versículo 13. En Él también vosotros, los creyentes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Déjanos bañarnos un poquito ahí en ese versículo. En Él, también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad,
el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. Mío, dice el Señor, identificado como mío. No se aborrece, no se desaparece, usted es sellado. El mensaje de la verdad es el Evangelio. Somos sellados en Él como con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. No habrá ningún problema de identificación cuando se abran ahí las puertas del cielo. Mío, pase. No mío. Ahora, vayamos un ratito ahí a los primeros 10 versículos del capítulo 2. Esto es rico, ¿no, hermanos? El Señor es grande. El Señor nos ha salvado y nos ha salvado por una manera espectacular por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Qué cosa más grande? En Él, dice el primer versículo del capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era nuestra condición antes de creer en el Evangelio. ¿Entienden? Muertos, sin vida, en sus delitos y sus pecados. Estábamos muertos y nuestro pecado sin esperanza ninguna. Ninguna manera de salvarnos. Ninguna manera de rescatarnos a nosotros mismos. Necesitamos una salvavidas porque estamos hundiendo en nuestro pecado. Y el versículo 2 dice, en los cuales los delitos anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. El no creyente es sujeto a la influencia de Satanás y los demonios y los seres demónicos que operan en este mundo. Y si ustedes no creen que hay demonios y no hay Satán, entonces no has vivido en este mundo. Yo andaba ahí como sheriff por años. Yo sí conozco la maldad del hombre. Yo he visto a las personas asesinadas en todas las maneras posibles que uno puede ser asesinado. Horrible. He encontrado 19 bebés en una bolsa, botado ahí en un lugar vacío. No tenemos idea ninguna. Es un mundo satánico en que vivimos. Pero gracias a Dios, Jesús vino. Y hemos sido dados el misterio. El no creyente es sujeto a la influencia de Satanás. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, era nuestra naturaleza, de ser hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Recuerdan? No hemos sido salvos toda nuestra vida. Hubo un tiempo que el Señor le habló. Hubo un Señor que el Señor le salvó. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó,
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. El versículo 5 acá está refiriendo a nuestra regeneración. ¿Okay? Como muertos tuvimos que ser renacidos. Con Él nos resucitó, dice el versículo 6. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y como muertos tuvimos que ser renacidos primero. Y esto para poder creer en el Evangelio. Por eso Dios juntamente con Jesús nos dio vida. Vida nueva, renacidos en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar, dice el versículo 7, en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego quizás el versículo más favorito en toda la Biblia es: por su gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. ¿Qué parte tuvimos nosotros en nuestra salvación? Ninguna. Ninguna. La gracia de Dios quiere decir el favor de Dios no merecido. La gracia de Dios quiere decir el favor de Dios no merecido. No mereció usted la salvación. Pero Dios, siendo rico en su misericordia, por su gran amor, le hizo vivir, le dio vida nueva. La gracia de Dios lo hizo posible, su salvación. Al mismo tiempo, la gracia de Dios demuestra el poder absoluto de Dios. Por su poder, Dios nos dio vida nueva. Dios nos hizo nacer de nuevo. Exactamente como Jesús le había explicado a Nicodemo en el 3 capítulo de San Juan. En la misma manera nos dice a nosotros: tienes que ser nacido de nuevo antes de poder creer. ¿Por qué? Porque los muertos no tienen la capacidad de escuchar ni creer el mensaje de Dios. El muerto no entiende la palabra de Dios. El muerto no cree el mensaje del Evangelio. El muerto ni cree en Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Y es por eso necesitamos ser nacidos de nuevo. Y al ser nacidos de nuevo, Dios nos da la fe por medio de su gracia, nos da la fe para poder creer. ¿Me entienden? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo creemos? Por medio de la fe.
Es por medio de la gracia de Dios que nos da la fe, para que podamos creer. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso está incluido ese texto. Porque podría nosotros andar haciendo, mire quién soy yo. Yo tengo fe. Por eso Dios me salvó. No, estúpido. No fue por eso. Fue la gracia de Dios. Que Dios le hizo nacer de nuevo y con su nueva vida le dio fe por medio de su gracia. Por eso hemos dado el título al mensaje, la soberanía de Dios en relación a nuestra salvación. ¿Quién es responsable salvarte a ti? Es Dios, más nadie. El hombre no tiene la capacidad ni el deseo de creer en Cristo. El hombre natural es muerto. No tiene el deseo de creer en Cristo Jesús y sin haber sido nacido de nuevo no podrá creer en Cristo. Y no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo concluye diciéndonos, porque somos nosotros los que hemos sido nacidos de nuevo, los que han sido dados la fe por medio de la gracia, creer en esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso merece un wow. Explicado ahí con claridad por qué Dios le hizo nacer de nuevo. Por qué Dios le dio la fe por medio de su gracia, salvarte. Porque tú eres hechura de Dios, creados en Cristo Jesús con vida nueva, para hacer buenas obras. Obras que conforman con la voluntad de Dios. Obras que están descritas en la palabra suya. Obras que son descritas y que nos hablan por medio del Santo Espíritu. Cuando nosotros vamos a Dios y vamos a la lectura de su palabra, ¿quién nos ayuda a entender la palabra de Dios? La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Y la fe le da al Señor por medio del Espíritu Santo, el cual ya mora en su corazón. Y es ese el sello que le dice al Señor Padre, es mío, me pertenece a mí y es hechura mía, hecho para buenas obras. Ahora voy a concluir con esto, hermanos. Hemos sido nacidos de nuevo, no por voluntad nuestra, sino por la voluntad del Padre. Hemos sido nosotros dado la fe, la cual no era mía. Y con esa fe yo pude ver claramente quién es Cristo y por qué vino y por qué vivo y qué es la tarea de Cristo aquí en la tierra. Y me dio a mí el Espíritu Santo para morar en mi corazón, para asegurar que yo entienda las cosas que Él está describiendo ahora. Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio, hermanos.
es parte de la hechura nuestra. ¿Ah? Es nuestra tarea. No por ser forzado, sino tú tienes el mensaje de la salvación y cómo opera Dios en el mundo. Los apóstoles gastaron toda su vida predicando el Evangelio porque sabían la importancia del mensaje. Yo no sé quién es escogido, yo no sé cuál es el escogido. Oye, chico, ¿cómo estás? ¿Tú has oído del Señor Cristo Jesús? ¿Tú sabes quién es? No, déjame decirte, yo lo conozco. Yo no sé quién es. Quizás sea el basurero, o el policía, o el bombero, o el doctor, o yo no sé quién. Yo no sé quién está escondiendo Dios para ser salvo. Pero yo sí sé cuál es el instrumento que Él usa para derramar su palabra en esta tierra. Algunos de nuestros hermanos allá están proclamando. Oremos. Señor nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la claridad de tu palabra que nos has dado esta mañana. No es que nosotros somos inteligentes, sino es que tu Espíritu Santo es poderoso. Eres tú poderoso para hacernos entender lo que tú has preparado para nuestra vida. Señor, te pedimos que tú nos hagas a nosotros proclamadores del Evangelio. Que tú hagas de nosotros misioneros. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en la oficina del doctor, en la oficina ahí de cualquier Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio. Queremos darte las gracias, Señor, por nos haber reunidos todos juntos esta mañana. Queremos darte honra y gloria por el poder tuyo operando por medio del Espíritu que opera en nosotros. A ti te damos gloria y honra para siempre. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén.